Titulares. CNE en la mira de observadores internacionales por errores. Un bus cayó a 50 metros en la vía Colta-Payatanga. El correísmo captó la mayoría de las curules en la Asamblea Nacional. Ambientalistas vigilantes a que se cumpla el triunfo del Yasuní. Un hombre fue asesinado en un cementerio de Manabí. ¿Qué tal amigos de Ecuador y el mundo? La primera semana de septiembre iniciará el mantenimiento del puente de la Unidad Nacional. Más adelante ampliaremos esta información. Bienvenidos. Saludos, Katy. Buenos días, amigos televidentes en todo el país. Hoy tendremos la entrevista con el consultor político Ronald Antón, pero eso sería más adelante. Mientras tanto, aquí empezamos con la información en Noticias Oromar. Tras los resultados de las elecciones, la Asamblea va tomando forma. El correísmo es la bancada que más legisladores tendrá. Hasta el momento se contabilizan más de 50 asambleístas. Veamos. Con el avance del escrutinio ya empiezan a surgir nombres de quienes ocuparán curules en la Asamblea. Aparentemente 133 asambleístas tendrían asegurados sus puestos en el Legislativo, aunque hasta que no finalice el conteo, algunos escaños pueden cambiar, pero lo que sí es cierto es que el correísmo será la bancada con más miembros, con al menos 50, aunque para alcanzar la mayoría necesitaba al menos 71 para llegar a la mitad más uno del Pleno. En segundo lugar está Construye con al menos 27 escaños, luego el Partido Social Cristiano con 17 curules y la Alianza ADN del candidato Daniel Noboa con 12 escaños y la Alianza Actuemos de Otto Sonnenholzner con 7 asambleístas. Hay rostros conocidos en la política. Les voy a defraudar. Vamos a generar leyes para combatir con mano de hierro la delincuencia, la corrupción y también ayudaremos a generar empleo. O incluso quienes ya han sido parte de la Asamblea Nacional. Este país excluye, este país margina y vamos a trabajar en un gobierno que los abrace a todos. Nadie se puede quedar fuera y la opción para no dejar a nadie afuera es el gobierno de la Revolución Ciudadana con Luisa González. Patricio Carrillo de Construye, Henry Kronfle, Sofía Sánchez, que fue parte de la disuelta asamblea, al igual que Pierina Correa, mientras que quienes se quedaron fuera fue Izquierda Democrática y algunos exlegisladores como Esteban Torres, el expresidente del Legislativo Virgilio Saquicela y Luis Almeida, a quien por cierto no le alcanzaba el sueldo que ganaba en el Legislativo. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Luego de los comicios extraordinarios del 2023, en Manabí ya se conocen los nombres de quienes serían los representantes de la provincia en la Asamblea Nacional. El movimiento Revolución Ciudadana logró 5 curules: Raiza Coral, Lenín Barreto, Katiuska Miranda, Fernando Cedeño y Gabriela Molina. Seguido de Construye, donde resultó electa Viviana Zambrano y María Mercedes Herbst. Mientras que la Alianza Somos Más sacó un puesto con Hamilton Intriago y finalmente el Partido Social Cristiano también uno con Carlos Vera Mora. En el contexto de estas elecciones han surgido otros cambios o decisiones. Por ejemplo, la agrupación ciudadana Gente Buena anunció el fin del acuerdo con la organización política Construye. Las dos agrupaciones auspiciaron la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, asesinado el agosto del 2023. Esta medida la informó Edwin Ortega, vicepresidente de Gente Buena, a través de un comunicado en el que anuncia la ruptura del acuerdo. Recordemos que tras el crimen de Villavicencio surgieron desacuerdos entre los movimientos, esto por la designación inicial de Andrea González como candidata presidencial, pero luego fue designado Cristian Zurita, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta presidencial. Ahora pasamos a revisar cuál es el cronograma establecido por el CNE para la segunda vuelta electoral, el balotaje que enfrentará a González y Noboa.
Aunque la proclamación oficial de resultados está fijada para el 23 de septiembre, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva los recursos que puedan presentar los partidos y movimientos políticos, la segunda vuelta electoral que enfrentará a Luisa González y Daniel Noboa es un hecho. En este sentido, el cronograma está programado de la siguiente manera. La campaña electoral para el balotaje se desarrollará del 24 de septiembre al 12 de octubre de 2023. El debate de los candidatos será el 1 de octubre. Ese mismo día se realizará el simulacro de la segunda vuelta. El voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada será el jueves 12 de octubre, mientras que el voto en casa se llevará a cabo un día después. Los ecuatorianos irán a las urnas el 15 de octubre. Cabe señalar que desde el viernes 13 al domingo 15 de octubre regirá el silencio electoral. Finalmente, la entrega de credenciales al nuevo presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta será el 30 de noviembre. En el caso de los asambleístas electos, los plazos son distintos, puesto que los recursos que se presenten ante el Tribunal Contencioso Electoral tienen hasta el 23 de octubre para ser resueltos. Es por ello que la adjudicación de escaños para los legisladores se realizará el 4 de octubre y la entrega de credenciales el 26, con lo que la nueva asamblea puede empezar a trabajar, pues debe estar instalada cuando se posesione el nuevo presidente o presidenta de la República. Tania Loor, Noticias Oromar. Mientras tanto, los observadores electorales le recomendaron al CNE que subsane los inconvenientes registrados durante el voto telemático del exterior. Además, mostraron su preocupación por la cantidad de desinformación que circuló en redes sociales. Luego de que finalizara el proceso electoral, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, se reunió con algunos observadores, quienes le hicieron observaciones en torno a las falencias registradas durante el voto telemático en el exterior. Fortalecer justamente ese proceso electoral, ya que muchos, presidenta, se quedaron sin votar. Al ya finalizar el proceso, hablando con los votantes, porque una de nuestras misión no solamente era mirar el proceso, hablar con los votantes, cómo se sentían. Una madre triste que tiene 4 hijos en el exterior, solo uno pudo votar. Mientras que el Observatorio del Mercosur también se refirió al tema. El problema del voto telemático, que son uno de los temas que han salido, que acá ayer la presidenta del Consejo explicó. Nosotros vamos a esperar el informe final de ustedes, del Consejo Nacional Electoral, y ya que nosotros hemos puesto algo en este informe preliminar, pero después vamos a hacer también, vamos a plantear unas inquietudes y sugerencias con el tema del sistema electoral. Aunque también mostró su preocupación por la cantidad de desinformación que circuló. Y que, digamos, vimos la presencia del Consejo Nacional Electoral en estos últimos días, pero pensamos que esto hay que hacer trabajo en las redes previamente a las elecciones, con mucho tiempo, acuerdos, digamos, con otras redes, para que no tome de sorpresa, porque siempre hay campañas especiales para distorsionar y confundir a la gente. Frente a todo esto, Atamaín aseguró que son aspectos en los que se puede trabajar. Esperando el informe definitivo en las próximas horas, porque nosotros nos habíamos pronunciado como informe preliminar. Valoramos mucho sus aportes, sus recomendaciones, porque estamos conscientes que todo es perfectible, todo hay que mejorar en cierta manera, y esperamos también que las buenas prácticas sean compartidas en sus países desde Ecuador y cualquier. Además, los observadores detectaron que existieron distintas formas de conteo en las mesas y un recuento lento, pero que no generó problemas. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Por su parte, el colectivo Quito Sin Minería anunció que tomará acciones legales luego de que se oficialice que ganó el sí en la consulta. A continuación, escuchemos las declaraciones del abogado de este grupo. Iniciar todas las acciones que estén a nuestro alcance a fin de que el Estado, que es el mandatario de todos los quiteños y quiteñas que hemos resuelto esto el día de ayer, se respete y se respete a cabalidad. Hay varias entidades de control que en el ejercicio de sus atribuciones y facultades tienen
no la voluntad, sino la obligación de actuar, y así lo deberán hacer. Tenemos agencias metropolitanas, tenemos agencias estatales que deben ponerle mucha atención. Por ejemplo, tenemos procesos en fiscalía abiertos por destrucción patrimonial en la zona de pacto. Eso tiene que resolverse, y el Estado tiene las herramientas, tiene los funcionarios, tiene toda la capacidad. Luego de conocer la victoria del sí para cerrar el bloque ITT del Yasuní, Petroecuador informó que está a la espera de los resultados oficiales. Pero, ¿cuáles son los impactos económicos que generará esta decisión? Los detalles los analizamos en la siguiente nota. El cierre de la actividad petrolera del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní será un hecho tras el triunfo del sí en la consulta popular para que el petróleo se quede bajo el suelo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto en términos económicos para el país? Desmontar la infraestructura que está en el campo del bloque 43 tomaría por lo menos $500 millones, a lo que habría que sumar cualquier juicio que haya en contra del Estado ecuatoriano por todos los temas de contratos con empresas extranjeras, etcétera. Aunque Petroecuador ya había advertido que esto costaría $16.470 millones en una sumatoria de valores del abandono del campo, de la pérdida asociada a inversiones, la pérdida por cierre de operaciones y la pérdida de empleo y compensación social, ya que más de 50.000 personas se quedarán sin empleo. Además, el ministro de Energía, Fernando Santos, indicó que se deberá preparar un plan de cierre de actividades, y solo esto podría tomar 3 meses, que son específicamente 1.200 millones al año. Frente a lo expuesto, Petroecuador anunció que está a la espera de los resultados oficiales que serán proclamados por el CNE para luego de ello acatar la decisión de los ciudadanos, mientras que desde el sector ambientalista han celebrado el triunfo. Saludable, sin destruir nuestro patrimonio natural, nuestra madre naturaleza. Vivimos en uno de los países más desiguales de América Latina, con grupos económicos cuyas fortunas son también una fortuna de violencia estructural contra la gran mayoría de la población. Nuestra clase empresarial no tiene ninguna conciencia con la realidad del país, ni social ni económica, frente a la realidad. Esas petroleras, ¿qué nos ha traído? Nos ha traído más pobreza, nos ha traído más contaminación, más problemas sociales, que hay infinidad de cosas y nosotros no queremos más. Yo vengo de una nacionalidad donde hay petróleo, donde hay mucha contaminación, donde hay muchas enfermedades. Los miembros de Yasunidos aseguraron que se mantendrán vigilantes para que se cumpla lo expuesto en las urnas, aunque la Corte Constitucional dio 1 año para el cierre. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y a esta hora de la mañana vamos a revisar los datos oficiales de las páginas del CNE. Prácticamente los resultados ya son definitivos, aunque aún no son oficiales, tomando en consideración que el Consejo Nacional Electoral para el día de mañana se prevé que ya tenga o anuncie los resultados oficiales. Veamos entonces y revisemos en la página cómo quedan los candidatos en estas elecciones generales presidenciales con corte martes 22. 7 de la mañana con 5 minutos, precisamente es el corte. Tenemos que Luisa González está con 33.49% en primer lugar. Segundo lugar está Daniel Noboa Acín con 23.47%. Le sigue el candidato Jan Topic con 14.68%. Tenemos a Fernando Villavicencio, que está en tercer lugar, 16.5%, en la que apareció precisamente reemplazándolo Cristian Zurita. También tenemos acá Otto Sonderhoner, que se quedó con 7.03%, Javier Herbas con 0.49%, Bolívar Armijo con 0.36% y Yacu Pérez está con 3.97%. A este momento tenemos las actas ya escrutadas, el 97.58% actas válidas. Tenemos actas con novedad, 1.85%, que es nada, y actas pendientes, 0.57%, que también es absolutamente nada. Han votado precisamente 13.178.000 habitantes que se dieron cita a las urnas a escoger al nuevo presidente y los nuevos asambleístas, las nuevas autoridades de nuestro país. Vamos entonces a otra provincia. Nos vamos a la provincia de Pichincha. Revisemos cómo están los resultados en la provincia de Pichincha, por favor. Veamos. El primer lugar lo alcanzó en Pichincha Luisa González
con 26.43%, seguidamente por el candidato Daniel Noboa Sin, 24.29%. Fernando Villavicencio también obtuvo una votación bastante importante en la provincia de Pichincha con 20.24%. Seguidamente está Jan Topic con 15.78%, Otto Sonderhoner con 9.12%, Bolívar Armijo 0.29%, Javier Herbas 0.57% y al final tenemos a Yacu Pérez con 3.28%. Tenemos las actas válidas precisamente en la provincia del Pichincha con un porcentaje bastante importante. Allá votaron 2.333.000 ciudadanos. Revisamos entonces la siguiente provincia, cómo quedaron los resultados hasta este momento, cuando ya hay un avance importante. Nos vamos a la provincia del Guayas. ¿Cómo quedaron los resultados en esta provincia de gran trascendencia electoral y política para nuestro país? Y también económica, por supuesto. En Guayas se alcanzaron los siguientes resultados. Luisa González con 37.67%, nuevamente ocupa el primer lugar en esta provincia. Daniel Noboa Sin está con el 28.86%. Fernando Villavicencio obtuvo 13.48% en Guayas. Jan Topi alcanzó 14.04%, ocuparía el tercer lugar. Otto Sonderhoner alcanzó 9.65%. Bolívar Armijos 0.33%, Javier Herbas con 0.37% y Yacu Pérez alcanza 1.61%. Esto es en la provincia del Guayas en las elecciones generales de presidente con corte a las 7 de la mañana con 15 minutos de este día martes. Nos vamos entonces también a la provincia de Manabí. ¿Cómo quedaron los resultados en esta provincia? Revisemos entonces las páginas oficiales con resultados ya actualizados de la página del Consejo Nacional Electoral. Aquí obtuvo una votación bastante importante y encabeza la lista Luisa González con 50.23%, un resultado bastante grande e importante. Seguidamente tenemos a Daniel Noboa Sin con 19.12%, Fernando Villavicencio obtuvo 9.54%, acá en Manabí obtuvo un resultado bastante favorable Jan Topic con 13.7%, Otto Sonderhoner con 5.04%, Bolívar Armijo alcanzó 0.37%, Javier Herbas alcanzó una votación de 0.38% y Yacu Pérez alcanzó una votación de 1.61%. Actas no válidas 0.08%, que es nada, y también tenemos actas pendientes 0.36%, con el 99.56%. Prácticamente ya esto está consumado en la provincia de Manabí, no va a haber cambios, será irreversible, como también en todo el país, porque ya estamos más del 98%, 99% de las actas escrutadas. Nos vamos a la provincia de Azuay ahora, amigos televidentes. Revisemos entonces, en Azuay, así quedaron los resultados. Estamos en Azuay, así quedaron los resultados. 26.12% Luisa González, seguidamente por Daniel Noboa Sin con 25.73%. En Azuay está en tercer lugar Fernando Villavicencio con 18.38%. Le sigue Jan Topic con 13.57%. Seguidamente de Yacu Pérez, ahí alcanzó una votación un poco más alta, 10.05%. Otto Sonderhoner con una votación bastante baja, 5.47%. Bolívar Armijo, 0.27%. Y finalmente Javier Herbas, 0.42%. Esta es la novedad, ya la información actualizada desde las páginas oficiales del Consejo Nacional Electoral. Elecciones generales con corte a las 7 de la mañana con 15 minutos este martes 22 de agosto. Ahora nos vamos a Loja. Veamos cómo están los resultados en Loja. ¿Quién comandó la votación? Acá hubo una diferencia, ¿no? Daniel Noboa en primer lugar con 30.42%. En segundo puesto sería Luisa González con 23.34%. Fernando Villavicencio también alcanzó una votación súper importante en Loja con 22.79%. Le sigue Jan Topi con 12.66%. Y ahí vienen los demás candidatos. Otto Sonderhoner con 4.9%. Bolívar Armijos con 0.32%. Javier Herbas con 0.5%. Y Yacu Pérez alcanzó en Loja 5.05%. Las actas escrutadas, a ver si tenemos, ahí tuvimos electores de 402.080 electores. 100% de las actas escrutadas, prácticamente aquí ya es irreversible el resultado que acabamos en estos momentos nosotros de compartir con ustedes, amigos televidentes en todo el país. Nos vamos a Tungurahua entonces. Revisemos la información en Tungurahua, amigos. Ahí estamos conectados desde las páginas oficiales del Consejo Nacional Electoral. En Tungurahua también, Daniel Noboa comanda.
36.06%. Se ubica en el primer lugar en Tungurahua. En segundo lugar está Fernando Villavicencio con 21.98%. La Sierra le está dando los votos a Daniel Noboa y a Fernando Villavicencio. Luisa González con 14.68%. Jan Topic tiene 13.15%. Otto Sonel Hosner con 6.63%. Bolívar Armijo con 0.38%. Javier Herbas con 0.72%. Y alcanzó una votación Yacu Pérez de 6.39%. Veamos, son 460.000 electores con actas válidas 100%. No tenemos actas pendientes ni tampoco actas sin novedad. Ahí están los votos nulos, 5.91%, los votos blancos, 1.35% y votos válidos, 92.74%. Vamos a una pausa publicitaria después de haber revisado los resultados prácticamente oficiales que a este momento serán irreversibles y probablemente mañana ya el Consejo Nacional Electoral anuncie ya de manera oficial los resultados de estas elecciones generales presidenciales y asambleístas. Vamos a una pausa y recordamos que después de la pausa regresamos con Ronald Altón, consultor político, precisamente para revisar los resultados electorales en nuestro país. Pausa publicitaria, enseguida regresamos. Y ya estamos de vuelta, gracias por seguir con Noticias Oromar. Ya se encuentra con nosotros, como lo habíamos anunciado, el consultor político Ronald Altón, precisamente para analizar o revisar el panorama electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ronald. Bienvenido a Noticias Oromar. Hasta antes de una semana del debate, prácticamente Daniel Noboa solo era parte de un proyecto político. Después se visibilizó y ya está en segunda vuelta. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno? Bueno, es importante aclarar que es una elección anticipada, por lo tanto, muchas estructuras y organizaciones políticas tuvieron que aligerar un poco el tema del trabajo que se viene haciendo, sobre todo porque es desgastante en las elecciones locales que se dieron en febrero de este mismo año. Por lo consiguiente, considero que la sorpresa de Daniel Noboa ingirió mucho, sobre todo en el tema del debate. El tema del debate creo que generó una influencia sobre todo en ese voto del segmento joven a partir de los 16 hasta los 35 años, que hoy en día se considera más del 40% de la población en el Ecuador. ¿Y qué fue lo potente para captar la atención de ese electorado que probablemente ese 30% de los indecisos, una buena parte se inclinó por Daniel Noboa? Su narrativa, su precisión, su seguridad, ¿qué proyectó él? Yo creo que hay que entender también que el debate ha sido una de las herramientas que hoy en día le ayuda al votante ecuatoriano a entender cómo los perfiles políticos vienen trabajando y sobre todo es mostrar las propuestas que hoy en día el Ecuador lo necesita, sobre todo por el tema de la inseguridad, el tema de la economía, la falta de empleo. Yo creo que en el caso del perfil de Daniel Noboa fue uno de los candidatos panelistas que menos generó conflictos con los demás candidatos y creo que él se mantuvo una línea en mostrar propuestas que hoy en día pues dieron los resultados en los que estamos. Ya, pero mire lo contradictorio, porque hasta hace poco, antes del debate, los expertos políticos decían que los debates no inciden mayormente, inclusive que el postdebate era una herramienta un poco más decidora al momento de escoger al candidato. Pero en esta ocasión algo pasó. Bueno, yo creo que ante la falta de información de los candidatos en las campañas territoriales, creo que la herramienta del debate sirvió para informar un poco más de que los perfiles asumieran los roles, asumieran con su mensaje y sobre todo la preparación que los candidatos deberían haber tenido a la hora de mostrar. Yo creo que hoy en día se está demostrando que el debate es importantísimo para la cultura democrática. Primero, porque conocemos de primera mano los perfiles políticos. Y segundo, porque vemos también no solo esa diplomacia entre candidatos, sino ese feedback con los moderadores, con las preguntas, cómo ellos comienzan a desplegarse con sus propuestas. Y yo creo que con estas elecciones, es más, las elecciones locales de febrero del 2023, también demostraron la incidencia y la importancia del debate que es muy buena para los candidatos.
Daniel Noboa apareció simplemente como un candidato. ¿Cree que tenga ese rasgo de outsider, ese candidato sorpresa? ¿O aquí hay algún fenómeno interesante que analizar, que revisar? Yo creo que la ciudadanía ecuatoriana está un poco cansada de ver los mismos perfiles políticos entre peleas, entre polémicas. Creo que la calma, creo que el perfil que se centró Daniel Noboa en sus propuestas le generó una calma a ese votante que hoy en día ya está cansado un poco de las polémicas, de las peleas, de las frases efusivas. Y creo que en ese sentido lo que la gente quiere hoy en día es que le resuelvan los problemas que está pasando gravemente. ¿Pero tiene ese en rasgo de Ecuador. outsider, sí o no? Yo creo que no. El outsider por lo general debe comenzar de la nada. desde el principio, ¿no? Sí, aparte que Daniel Noboa ya tiene un perfil de experiencia, ya ha sido asambleísta y por lo tanto lo que le ha generado a él creo que ha sido el perfil de innovación. Ha sido uno de los políticos que no ha tenido tanta experiencia política y creo que eso es lo interesante, que muchos de los jóvenes, sobre todo los jóvenes votantes, han visto interesante en el perfil de Noboa. Claro, y usted decía y mencionaba bien, Ronald, que ya la gente tiene un hartazgo, ya está cansada de esa confrontación, de esa polarización. Y entonces aquí vengo y le pregunto cuán importantes han sido las narrativas, porque por ejemplo, Topic se mostró con una narrativa de dureza, de hostilidad. Yacu, medioambientalista, y Villa con Zurita lo mismo, que le iban a declarar la guerra a las mafias. En cambio, Noboa mantuvo un equilibrio. La narrativa entonces fue clave para que Daniel Noboa, captara el interés del electorado, sobre todo de esos indecisos que aún hasta la última semana no sabían por quién votar. Sí, yo creo que Noboa, más allá de que su narrativa generó una calma, también generó una propuesta concreta y viable. El debate también mostró la tensidad entre los candidatos y, bueno, creo que el debate también generó... Y mire que Daniel Noboa en el primer eje, el de seguridad, el más importante, además de que fue truncado a cada momento por los moderadores, no estuvo tan seguro, tan preciso. En los siguientes ejes es que él se aplomó y tuvo la seguridad y la certeza de poder expresar sus argumentos. Yo creo que la ausencia de Fernando Villavicencio como candidato pudo tratar de nivelar y no generar un debate tan polémico. Creo que la guerra polarizada también se diluyó un poco a pesar del asesinato del candidato. Creo que también generó una guerra polarizada en las redes sociales, donde también generaban una serie de acusaciones hacia otros candidatos, hacia otras organizaciones políticas. Eso creo que ayudó a tener, sobre todo en este caso, a generar una calma por parte del candidato. Hay que ver qué pasa en este escenario en la segunda vuelta, si se repite esta guerra polarizada entre estas dos organizaciones políticas. Y pues yo creo que la decisión estará más allá de ver un segundo debate, ver que la ciudadanía vea las propuestas concretas de ambos candidatos, tanto de Luisa González como de Daniel Noboa. Oiga, si el debate fue decidor, ¿qué hubiese pasado si no hubieran matado a Fernando Villavicencio? Él tenía esa habilidad, esos argumentos, se manejaba con datos, con cifras, probablemente se hubiese lucido en el debate. Mire que quedó en un tercer puesto honroso y lo repunta por el debate Daniel Noboa. Si hubiera estado Villavicencio, ¿hubiera ocupado ese segundo lugar? Indudablemente creo que sí, creo que iba a ser uno de los protagonistas del debate, creo que iba a ser uno de los principales opositores al movimiento del correísmo y eso le iba a generar también incomodidad a la candidata Luisa González en ese entonces. Creo que la ausencia de él marcó una gran diferencia y una oportunidad para los candidatos, en este caso de Daniel Noboa, poder tener la oportunidad y de tomar posta de lo que a lo mejor Fernando lo hubiera tenido. Ya, entonces no es tan cierto que con la muerte de Villavicencio se perjudicó el correísmo, sino que con la muerte de Villavicencio acabó con la vida de Villavicencio y se perjudicó el proyecto político que probablemente él estuviera en segunda vuelta. Indudablemente en Ecuador hemos visto el liderazgo político pesa mucho más que las organizaciones políticas. Yo creo que en sí le ha de haber afectado muchísimo a la organización política de Construye y de Gente Buena. Creo que en ese sentido, cuando los liderazgos fallecen, en este caso de Villavicencio, creo que las organizaciones políticas acaban por decaerse. Ya. ¿Cuál será el escenario para esta segunda vuelta? Mire, hay un 30%, un poco más, entre los candidatos Topic y Zurita que se reparten el electorado. ¿Quién captará estos votos en segunda vuelta? ¿Noboa o González? Posiblemente Noboa, primero por las declaraciones
que en su momento lo dio Jan Topic, que no iba a pertenecer al correísmo, y por consiguiente también la estructura de Villavicencio, que se han catalogado, se han reivindicado como anticorreísta, un voto anticorreísta muy fuerte, que sobre todo tiene con mayor pronunciación en la sierra. Claro, y ese 17% se va íntegro a Daniel Noboa. Habría que ver qué pasa. Es una postura anticorreísta. Creo que muchos de los votantes votaron por Villavicencio, más allá del voto anticorreísta, votaron por una propuesta de querer generar una limpieza en el Ecuador en cuanto al tema de la corrupción. Yo creo que en ese sentido habría que ver cómo se plantean ambas candidaturas, tanto la de Daniel Noboa como la de Luisa González. Sin embargo, ya hay un pronunciamiento en las redes sociales donde los votos anticorreístas creo que van a ir un poco hacia el lado de Noboa. ¿Habrá llegado al techo ya la Revolución Ciudadana o alcanzará algún porcentaje más para esta segunda vuelta? Creo que hay que ser analíticos y recordar las elecciones anteriores de Andrés Arauz. Creo que el correísmo está tocando un techo y creo que en la declaración que el expresidente Rafael Correa, como líder de la Revolución Ciudadana, lo ha dicho y no descarta una alianza con otras organizaciones políticas. Creo que la preocupación es muy vigente para la Revolución Ciudadana y creo que ellos van a tener que optar por las alianzas. Creo que el techo electoral, más allá por Revolución Ciudadana, es por la ausencia de liderazgo de Rafael Correa en el Ecuador. Creo que eso les genera una preocupación para la organización política. ¿Y quién de los dos tiene mayor ventaja para poder provocar esas alianzas? Yo creo que Noboa se ha presentado con una propuesta fresca, con una propuesta totalmente diferente. Yo creo que sí, ahí habría que ver qué pasa en esta segunda vuelta, cuál es el planteamiento, cuál es el mensaje en esta recta final de las elecciones. Todo habría que ver si también no se genera una guerra polarizada, que hoy en día ya en las redes sociales están comenzando a generar acusaciones a ambos candidatos, sin todavía ser oficialmente el tema de las elecciones. Y a propósito, seguimos con una campaña corta, tenemos pocos días para esta segunda vuelta. ¿Otra vez el debate cree que será decidor? Yo creo que va a ayudar el debate, creo que la gente quiere ver un poco más de los candidatos, a pesar de que el debate, este primer debate que se generó, no fue del todo convincente, todavía muchos votantes tenían en la duda, pero creo que aquí veremos cuál de los dos candidatos, primero, pueda tener diplomacia entre candidatos. Segundo, porque creo que más allá de las tendencias políticas que cada uno de ellos maneja, es que los ciudadanos ecuatorianos quieren escuchar soluciones viables, convincentes para poder salir de esta crisis que hoy en día nos agobia a todo el Ecuador. Revisemos rápidamente cómo será el panorama para la próxima Asamblea Nacional del próximo periodo legislativo, cuando hasta este momento ya hay un 98-99% de actas escrutadas, quizás la totalidad. Ya tenemos algo un poco más claro de cómo se va a ir conformando la Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana está alcanzando 50 curules y probablemente alcance algunos más. Construye, de Villavicencio, está obteniendo 27 escaños y probablemente también alcance algunos asambleístas más, perdón. El Partido Social Cristiano y sus aliados obtendrá 17 curules, ADN 12 y Activemos de Otto 7. Pachacutic alcanzó 4, Izquierda Democrática ninguno, Suma y Avanza menos. ¿Cómo se conformaría esta mayoría? Nuevamente parecería que vamos a entrar a esa arena movediza de las negociaciones y los acuerdos que tanto hemos satanizado y cuestionado los ecuatorianos. Evidentemente, está para darse eso, ¿no, verdad? Evidentemente el correísmo tiene un número importante en la Asamblea, pero no es la mayoría como tal. Creo que van a tener que hacer alianzas, pero sobre todo de eso, creo que la preocupación radica, sea cual sea el candidato que llegue a la presidencia de la República, tendrá que mediar, tendrá que hacer acuerdos con la Asamblea para no repetirse lo mismo que pasó en este actual gobierno con el presidente Guillermo Lasso, que la principal oposición venía de la Asamblea y lo que generó y provocó el tema de la muerte cruzada. Hay personas que aún no logran entender si la Revolución Ciudadana ha obtenido un poco más del 33%, alcanza 50 curules, el movimiento Construye de Villavicencio y Zurita con un 16 o 17% obtiene 27 escaños, a diferencia inclusive del segundo lugar, Noboa, que solamente obtiene 17 curules. ¿Por qué ese fenómeno? Debieron tener un poco más de asambleístas. Creo que, como lo dije al inicio, hay una guerra polarizada. Creo que Fernando Villavicencio, a pesar de que ha sido el principal opositor al correísmo,
ha generado representatividad con los candidatos. Creo que será un número importante e influyente dentro de la Asamblea Nacional, dependiendo las negociaciones y los acuerdos hacia dónde esta tienda política se va, aunque está determinado que muchos se han considerado anticorreístas, y creo que en ese sentido van a haber apoyo, me imagino, de los candidatos ya electos en la Asamblea a trabajar en una segunda vuelta por estas candidaturas. Y finalmente, en la provincia de Manabí, nuevamente la Revolución Ciudadana barrió con todo, con más del 50%, sin embargo no obtuvo la totalidad de los asambleístas como en otros tiempos, solamente alcanzaron 5 y también los otros se repartieron con las otras agrupaciones políticas. Bueno, yo creo que en Manabí todavía los asambleístas manabitas, según lo que he escuchado en las diferentes investigaciones cualitativas que he venido realizando en la provincia, es que hay un desencanto, sobre todo con el tema de la asamblea. Creo que el voto en Manabí que se le dio a la candidata Luisa González, más allá por ser un voto de una candidata mujer, la primera mujer que viene por parte de la Revolución Ciudadana, creo que también prevalece muchísimo el tema del manabitismo en cuanto al tema político. Creo que la Revolución Ciudadana, por medio del gobierno de Correa, genera un poco de memoria social acá. Hemos tenido una asamblea constituyente, reivindicó un simbolismo patriótico a nivel de Ecuador y que para Manabí es orgulloso el tema de la imagen de Eloy Alfaro Delgado. Entonces creo que todavía hay incidencias culturales que en Manabí, por gratitud, ¿Incidencias por culturales memorias, o adoctrinamiento? Yo creo que no se ha dado el adoctrinamiento por totalidad. Yo creo que quisieron darse un adoctrinamiento, pero que al fin de cabo no se lo pudo dar. Si hubiera adoctrinamiento, hubieran buenos líderes en Manabí, cosa que no lo hay. Creo que el único liderazgo que sigue prevaleciendo es la imagen de Correa, a pesar de que no está en el Ecuador. Creo que si se hubiera dado un buen adoctrinamiento, hubieran líderes representativos y creo que los resultados en la Asamblea hubieran sido diferentes. Muchísimas gracias, Ronald Antón, consultor político, por estos datos que son sumamente importantes para orientar a la opinión pública. Vamos a una pausa publicitaria y seguimos con más información aquí en Noticias Oromar. Ya volvemos. Amigos, gracias por continuar en sintonía de Noticias Oromar. Seguimos con más información. La Dirección Provincial del IES en Azuay espera que para este mes de agosto se cumpla la fase más importante de la repotenciación del sistema de agendamiento de turnos. Si no es la escasez de medicinas, ahorita mismo ya estoy comprando afuera. Para presión, para mi parálisis también es el complejo B. Son los problemas de agendamiento de citas. Consideramos que hay enfermos que deben ser tratados de urgencia. Es la realidad en las áreas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, algo que sus directivos lo saben y que directamente poco pueden hacer. Es que hay asuntos que se manejan desde la central en Quito. Nosotros no tenemos competencia directa y autonomía dentro de esta ciudad para poder administrar enteramente lo que nosotros aspiramos para dar una mejora sustancial al tema de los turnos. Sin embargo, en julio pasado, Franklin Rojas, director provincial del IES, planteó a las máximas autoridades del IES repotenciar el sistema de agendamiento a través del call center. Para que podamos evitar que desde ciudades que no son Cuenca nos generen un turno hacia otro cantón, hacia otra provincia. La gente que es nuestra gente tiene un sentido de ubicación importante y así es que en razón de la incidencia de la ubicación geográfica nos podrán ir localizando cada uno de los espacios para turnos. Esa es la idea. No, ese tema tiene que cerrarse a finales de este mes de agosto como habíamos comprometido de inicio. Recuerden que habíamos hablado de algunas fases. Rojas explica que se trata de un tema complementario, es decir, no sustituirá al número 140. Ese número tiene una incidencia de carácter nacional. Lo cierto es que asignar turnos no es tan fácil. También pasa por un asunto de personal sanitario y equipos médicos, algo que en la actualidad también afecta al hospital del IES en Azuay. Nosotros hemos analizado la brecha de talento humano que hace falta del hospital y asciende a más de 300 personas, que está hecho el trámite y está requerido. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que adjudicó el mantenimiento del complejo de puentes de la Unidad Nacional en Guayas. En total son 4 puentes ubicados entre Guayaquil, Durán y San Borondón
que han causado molestias y reclamos desde inicios de año. A través de un comunicado, la cartera de Estado indicó que el inicio de los trabajos está previsto desde la primera semana de septiembre. El contrato es de 2.7 millones de dólares y el plazo de ejecución es de 180 días y contempla el mantenimiento y reposición de las juntas de los puentes y barandas metálicas, además el reasfaltado de 7 kilómetros de vía. Seguimos con más noticias. Un ciudadano que se encontraba en el centro del cementerio de la parroquia Picuazá de Portoviejo fue víctima de un ataque armado. Sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar antes mencionado y le propinaron varios impactos de bala. Los responsables huyeron de la escena luego de cometer el atentado. Tras la desgracia, el ciudadano fue retirado del camposanto por varias personas y trasladado en el balde de una tricimoto para llevarlo hasta una casa de salud, pero en el trayecto fue embarcado en un vehículo para continuar hasta el centro médico. Al cabo de varios minutos, el hombre identificado como José Molina Las, de aproximadamente 25 años de edad, dejó de existir. Su cuerpo fue trasladado al centro forense para que le realicen una necropsia correspondiente, mientras que la policía investiga el nuevo hecho de sangre. Al menos 6 personas resultaron heridas después de que un bus de pasajeros se precipitara a un barranco en la vía Colta-Payatanga, en la provincia de Chimborazo. Entre los lesionados se encuentran 2 mujeres y 4 hombres. 3 de ellos fueron llevados a diferentes casas de salud para su atención. La policía informó que la unidad de transporte perdió pista y terminó en un abismo de 50 metros. Según medios locales, el bus iba con 40 pasajeros al momento del siniestro. Además, el conductor involucrado huyó del lugar. Con esta información estamos llegando al final de este espacio de información. Pedro, muchas gracias. Katy, a ti, amigos televidentes, muchísimas gracias. Buenos Tenemos días. más novedades en el transcurso del día. Acompáñennos en cada una de nuestras emisiones. Con nosotros será hasta el día de mañana.